Muy buenas tardes, ¿cómo va? Un gran gusto volver a encontrarnos, en este caso de manera virtual. Agradecerles el esfuerzo, continuar en este proceso y agradecer también, bueno, al equipo de FIPE el trabajo realizado también en todo este tiempo. Vamos a una primera parte bien puntual y concreta en la que vamos a mostrar algunas herramientas puntuales complementarias y algunas ya han usado como Perplexity, algunos de ustedes ya lo han utilizado, pero que vienen a complementar el proceso que veíamos de herramientas iniciados con los chatbots en el primer encuentro y le vamos a agregar tres herramientas orientadas a lo multimedia. El abanico de lo multimedia con inteligencia artificial es inmenso, es enorme, desde creación de avatars, como hacía Florencia el encuentro pasado, hasta crear páginas web, hasta diseño de piezas interactivas, etcétera, etcétera. Hay una enorme variedad y es quizás el punto en el que en los próximos meses o años más se va a ver la cuestión de la inteligencia artificial. Pero vamos a ofrecer tres herramientas puntualmente orientadas a distintos ámbitos de lo multimedia como para tener una referencia inicial y que son herramientas que ya podemos utilizar, ¿no? Que se pueden utilizar de primera mano. Entonces empiezo a compartir desde allí la pantalla. Ahí, Pedro, bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos. Y por favor. Eh, Como va a ser una dinámica un poco diferente a la que nos acostumbramos en el taller pasado, les pedimos que si lo que necesiten levanten la mano, escriban en el chat que mientras Pedro explica, nosotros con Andy vamos ahí tomando nota de las preguntas y después vamos respondiendo todos juntos con Pedro, ¿sí? Excelente, exactamente. Y también aprovechamos la experiencia que ustedes han tenido, porque la primera herramienta que complementamos, doy un repaso rápido, a ChatGPT, a Copilot, a Gemini, a Claude o Claude y a Poe, que estuvimos viendo, que ya la vamos a retomar en un ejemplo integrado, es Perplexity. ¿Por qué tomamos Perplexity? Porque alguien puede decir, bueno, un chatbot más, y en realidad Perplexity se ha posicionado de manera muy interesante como uno de los principales buscadores motorizados por inteligencia artificial. Cuando nosotros utilizamos el buscador de Google, lo que hace Google es utilizar la inteligencia artificial, pero para sus algoritmos y sus motores de búsqueda, y nos brinda resultados lo más precisos posible en función de lo que estamos buscando y en función de lo que somos nosotros en la interacción con servicios de Google, ¿sí? En este caso de Perplexity, lo que hace es indagar de manera amplia y lo más completa posible el concepto que nosotros le demos y desde ahí nos empieza a ofrecer resultados. Pero ¿por qué está interesante este buscador? Además de tener un chatbot integrado que nos va a permitir, acuérdense que lo del chatbot, la cuestión es el diálogo, le puedo preguntar y preguntar y preguntar y preguntar y volver a preguntar y hasta apelar, decíamos, a su sensibilidad y decirle lo que me diste no me gusta, ¿no? Este particularmente, este buscador, tiene algunas cuestiones muy interesantes. La primera, al igual que el resto de algunos de los chatbots que vimos, nos permite adjuntar un archivo que muchos de ustedes ya hicieron esa experiencia. Entonces contextualizamos la indagación que queremos hacer, subimos algún material. Acá le hacemos la pregunta o el prompt o la orden que nosotros queremos darle y tiene este elemento que pasa casi desapercibido que dice enfoque y nos da distintas opciones. Yo puedo hacer una búsqueda genérica con este todo en Internet, pero también puedo hacer una búsqueda académica de matemáticas puntualmente y resolver, por ejemplo, ecuaciones o algunos ejercicios, de redacciones pensando especialmente en la elaboración de textos, descubrir, acá busca videos utilizando inteligencia artificial y indagar en redes sociales, en ámbitos más de discusiones, de foros y las otras cuestiones. Fíjense, voy a probar con un término como muy genérico, voy a poner ciencias económicas, eh, y voy a buscar en todo, en este todo de enfoque. Cuando uno busca, ahí está, nos da, que esta es la otra cuestión muy interesante, nos da las fuentes que nosotros ya tenemos, nos da un resumen de la información que encontró y una conclusión y nos da preguntas relacionadas que podemos seguir preguntando. Pero fíjense el detalle de las fuentes. Las fuentes, bueno, aparece la Facultad de Ciencias de la UNC, no es menor, fíjense, en la primera indagación como ciencias económicas y aparecen otras facultades y demás.
Si yo cambiara o yo pusiera exactamente la misma orden, pero en realidad yo lo que quisiera es, voy a buscar un segundo acá y le cambio el enfoque y en vez de general o global o de Internet, le pongo académico, lo que me da como fuentes de lo que me está explicando debajo ya son elementos incluidos en un repositorio de búsqueda académica directamente. Y seguramente si yo toco acá me lleva a alguna revista académica o alguna otra indagación. Entonces la búsqueda la voy determinando en función de cuál es mi objetivo de lo que yo quiero ir buscando. Y acá puedo hacer algún, le llama pregunta de seguimiento, yo puedo seguir indagando, indagando, indagando. Y esta función pro, que está en la versión gratuita activada solamente para, me parece que son 3 o 5 indagaciones que tenemos, 5 búsquedas, lo que hace es buscar más profundamente, dar resultados como más específicos de acuerdo a lo que yo voy indagando. Y lo otro que muchos de ustedes lo hicieron cuando indagaron y compartieron en el foro, es que esto que yo acabo de buscar, de nuevo, lo puedo compartir, comparto el enlace y alguien ingresa exactamente a la búsqueda que yo acabo de hacer y así lo voy compartiendo directamente. Una herramienta similar a esta, y fíjense que inclusive nos da la fuente donde obtuvo la información y demás, es decir, es una cuestión precisa a la que le puedo preguntar cuestiones, por ejemplo, sobre bibliografía. En el mismo sentido, está esta otra herramienta que es you.com, que tiene también distintos motores aquí abajo. De hecho, cuando yo ingreso me dice, el Smart es para cualquier tipo de respuestas, Genio es para resolver problemas paso a paso, Buscador o Indagador o Investigador para explorar y comparaciones, para crear cuestiones visuales, incluyendo imágenes. Puedo crear mi propio asistente parecido a Poe y tengo distintos motores de búsqueda para poder hacerlo. Pero similar a lo que veíamos recién de Perplexity, pero también con cierta diferencia, me va a dar un resultado, me va a crear un texto, acá tomó el motor Smart, digamos, eh, me da el resultado, me da las fuentes de donde obtuve esta información, en este caso una sola, pero la diferencia o el agregado es que acá al costado me da búsquedas relacionadas y los enlaces para poder seguir buscando. Y de nuevo, si yo cambiara los motores con los que yo voy indagando, el resultado también iría cambiando. Y fíjense que acá empieza a buscar en un montón, con el buscador académico, digamos, en un montón más de lugares, de ámbitos, de sitios, y desde ahí me da respuestas un poco más precisas. Y de hecho el texto tiene ya una estructura mucho más elaborada de lo que fue el resultado anterior, que era como más esquemático, si se quiere. ¿Sí? Y acá, de nuevo, me da las fuentes, esperen que siga escribiendo ahí. Ven que el texto a la misma consulta tan genérica y hasta precaria de un término, me da un resultado mucho más extenso, me da resultados de búsqueda también. Y acá me da la fuente de información y fíjense, de una fuente que me sugerían en el anterior o que tomaba, ahora me da 20 fuentes que también las tendría que corroborar, que de ejemplos de Wikipedia puede llegar a ser poco preciso en algún punto, es a diferencia de Perplexity que no, que me daba revistas más académicas, entonces yo puedo buscar. La cuestión es esto también, aprovechar cuál es el texto que me brinda además de las fuentes y además de los enlaces que me va mostrando a partir de la indagación que yo voy haciendo. Y de nuevo, al ser un chatbot, le puedo seguir preguntando y preguntando y preguntando hasta inclusive pedirle la creación, por ejemplo, de un texto completo en este punto. Dos herramientas pensadas para la búsqueda y creación de contenido a partir de inteligencia artificial. Y de manera complementaria se pueden utilizar. No me dan el mismo resultado como acabamos de ver, me dan resultados complementarios y el nivel de redacción, por ejemplo, de You en esta función de investigación es mucho más complejo o completo que el que me da Perplexity en la redacción de académico. Generalmente suele ser así. Poniéndolo en diálogo con el resto de los chatbots, tenemos un abanico interesante de creación de contenido y de búsqueda de información. Pero decíamos que agregábamos también 3 opciones
desde lo visual, porque la creación de materiales y de contenido no está restringida solo al texto. Es lo primero que ha salido, lo que es más evidente, pero a partir de esa generación de texto se pueden también empezar a vincular algunas cuestiones que tienen que ver con las imágenes, con el video, con el diseño y demás. Antes de pasar a esas tres herramientas de explicación muy breve y a un ejemplo integral y buscando utilizar la mayor cantidad de herramientas, preguntarle si hay alguna duda, alguna consulta, algo que haya surgido de la indagación de ustedes, algo que no hayan comprendido, algo que hayan visto como potencialidad. El micrófono y el chat está abierto, por favor, para lo que necesiten. Compartir. En el chat ahí, bien. Quisiera preguntar si se puede, Sí, por favor. ¿cuál es el chatbot este que estamos utilizando ahora y cuál dentro del mismo, el que tomaste, que no recuerdo el nombre, digámoslo así, como para buscar esto y quitarme esto? No te comprendo You, completamente la pregunta, Jorge. Si entramos al primero, Perplexity, si no me Sí, equivoco. sí, ¿Este otro en cuál este. es? Ujú. You se Sí, llama, You. Ah, y este otro Y-O-U. Este otro se llama you como, como tú en inglés, .com. Los punto com. enlaces, es buena pregunta, Jorge, los enlaces están en el aula virtual del curso. Ahí están directamente los enlaces para poder ingresar también, junto a Ahí algunas también estoy referencias. compartiendo por el chat el Ahí está. acceso, eh, que también están, sí, todos los accesos, como decía Pedro. Si tienen algún problemita para ingresar al aula virtual, me pueden ir escribiendo por privado, no hay problema. Ahí Igual que en el Marínez resto. pidió la... Sí, Perdón, perdón, Flora, perdón. adelante, por favor. No, iba a decir que Marínez pidió la palabra nada más. Bien. Está silenciada, Inés. Gracias, Andy. Quería consultarles en el tema de cuando incorporas un archivo y Sí. haces la búsqueda, ¿te considera el archivo como fuente de datos y te lo Sirve el archivo complementa como con la fuente. búsqueda? Exactamente. Porque yo estoy Sirve el haciendo una archivo. prueba, está bien que le pedí como demasiado, pero le pedí que me tomara el archivo y me hiciera una, que me tomara una parte del archivo y lo reorganizara. Y Bueno, ahí después me hay un dieron detalle. varias cosas y me quedó la duda si estaba tomando de ahí o me estaba tomando de la web. Bien, es muy buena la pregunta, Marines, porque Perplexity y You no están pensados específicamente para analizar textos en el sentido de resumen, síntesis, partes principales, vincularlos y demás, como si es Poe, por ejemplo, o es Claude o ChatGPT, digamos, ¿no? Si yo le cargo dos archivos y les pido compararlos, me va a comparar, me va... En el caso de Perplexity de You, la utilidad principal está orientada a la búsqueda de información. Entonces, lo que va a hacer es que el archivo que yo le cargo, eh, lo que va a hacer es buscar referencias similares al contenido del archivo, Ah, está pero bien. no va a ser muy preciso en el análisis detallado de ese archivo que yo tengo, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo le puedo poner a este archivo algo así como bibliografía relacionada o información del mismo tema o similar. Entonces lo que hace es analiza el archivo, toma el tema del archivo, que efectivamente es este, competencia oral y escrita en la educación superior, y me empieza a detallar alguna información complementaria, me brinda una fuente, en este caso que es la que yo tengo, y le puedo pedir desde acá mayores fuentes, inclusive usando la función PRO y usando la función académico, pero no los recomendaría para el análisis preciso de un texto. Está bien. Chat PDF, que es la herramienta que veíamos de análisis de documentos, es quizás más precisa que en esto, en el momento de analizar, ¿sí? O Es sea que más básicamente es un motor de búsqueda más avanzado. más un motor de búsqueda con creación de contenido. Bien. Exactamente, exactamente. Ujú. Desde ahí aprovecharlo. Porque también está orientado para, fíjense que acá arriba tiene funciones de colección. Yo puedo coleccionar búsquedas y desde ahí armar una especie de repositorio.
Por eso estamos orientados. Y you.com exactamente igual. Apuntan los dos a lo mismo. Bien, ahí Laura tiene otra Adelante, consulta por y favor. si quieren Ujú. procedimos. Sí, hola, buenas tardes. ¿Qué Eh, tal? Mi consulta es puntualmente porque, bueno, ustedes habían sugerido como una actividad de subir un archivo y a partir de ese archivo, bueno, empezar a trabajar. ¿Qué pasa si ese archivo que nosotros subimos tiene algún derecho de autor o digamos, alguna cuestión de privacidad? Digamos, o sea, ese archivo va a estar disponible solamente para mí que estoy preguntando, que quiero procesarlo, quiero pedirle algo, o va a quedar después disponible, digamos, para, por ejemplo, que ingrese otra persona y lo toma, digamos, como bibliografía también para su elaboración. Bien. Eh, una cuestión intermedia entre lo que decías, Laura. Muy buena la pregunta. No va a quedar directamente vinculado a nadie, ni nadie lo va a poder encontrar directamente, no lo va a poder descargar, aunque lo haya subido a Perplexity. A nadie se le va a sugerir si no está en un repositorio público, por ejemplo. Si no tiene alguna en una revista académica, por ejemplo, si está ahí, sí puede aparecer en las fuentes que brinda Perplexity, es decir, directamente no se le va a dar a nadie, pero sí empieza a formar parte de la base de datos con la que Perplexity analiza y sugiere las fuentes bibliográficas. Es decir, pasa a ser parte de la base de datos de Perplexity y ahí ya no tenemos demasiado control. Entonces, la sugerencia es utilizar archivos en esta o en cualquier otra plataforma que nosotros lo hayamos compartido de alguna manera, tengamos ciertos derechos de autor, sean propios o sean de otros. Todavía no están tan ajustadas la cuestión de derecho de autor y en ninguna de las plataformas nos dice, no, no podés usar ese archivo porque tiene derecho de autor. Ninguna hasta ahora lo está diciendo. Es una cuestión que seguramente en algún momento se va a poner, con las imágenes ya pasa, con videos pasa, con música pasa y con audios también, pero hay que tener en cuenta qué es lo que uno comparte en este o en cualquier otro chatbot, porque pasa a formar parte de la base de datos de esas herramientas, ¿no? Entonces, no va a aparecer explícitamente en ningún lado, pero sí pasa a formar parte de la alimentación y del aprendizaje que le vamos haciendo a la herramienta. En eso, Laura, una cuestión que yo he hecho, inclusive con datos sensibles o con alguna cuestión, a veces tomarme el trabajo, pero o de convertirlo a Word, o de tomar partes que no, de las que no se puede deducir tanto, por ejemplo, ciertos datos o ciertas cuestiones, y copiar solo esa parte del texto que es la que me interesa tomar como referencia, ¿no? Especialmente con datos sensibles también, con alumnos, no poner nombres y apellidos, no poner números de documentos, bueno, para cuidar la integralidad y la integridad de los datos, ¿sí? Pero es muy buena la pregunta y es un riesgo que hay que tener siempre presente a ver qué hacemos con esta información. Perfecto, Pedro, muchas gracias. Por favor, contrario. Bien, Pedro, ahí tenemos otra duda en el chat que se la estamos respondiendo con Andy, pero nos están perfecto. preguntando si puede ser que algunas veces nosotros le demos un archivo al chat y no nos responda directamente sobre ese mismo archivo, ¿sí? La respuesta ahí un poco es, vamos a la parte de la repregunta, ¿sí? También, cuando nosotros le repreguntamos al chat después de la primera pregunta, de la primera respuesta que nos dio, muchas veces el chat o la IA que utilicen, ¿sí? Eh, nos va dando de nuevo mejores respuestas, ¿sí? Un poco lo que dijimos la clase pasada y ya lo vamos a ver en un ratito en la parte de la explicación de prompts. Ujú. Tal cual, tal cual. Y recuerden de estas herramientas puntualmente, no es que se equivocan en la respuesta, sino que lo que hacen es buscar información relacionada a lo que nosotros le dimos como contexto. ¿Sí? Van buscando ahí información y no siempre es tan precisa. Por eso es lo que decía Florencia, la cuestión del prompt y de repreguntar y de ser lo más específicos posibles. Me voy de manera rápida para que no, porque en 6 minutos me cortan, así que tengo 6 minutos simplemente. Muestro 3 herramientas solamente desde lo multimedia, porque también vamos a buscar alguna experimentación en esto. Hay una herramienta entre varias posibles que su función es crear
presentaciones de manera automática y automatizada al estilo de PowerPoint. También crea documentos y también crea páginas web. Se llama Gamma con doble M. Tiene una versión gratuita que nos da 400 créditos. 40 créditos es para hacer una presentación, es decir, que la versión gratuita nos permite hacer 10 presentaciones de manera gratuita. Ahí la trampita, si se quiere, que al menos en mi caso he encontrado, es crear cuentas con varios correos para tener mayor posibilidad de interactuar con la herramienta desde otros ámbitos, pero tiene todo el proceso automatizado de creación de presentaciones cuando uno puede empezar con uno en blanco, tomarlo como si fuera un PowerPoint y empezar de blanco. Uno puede importar elementos, eh, archivos, imágenes y demás, o una importación simple que sería el texto solamente, o puede crear todo directamente con inteligencia artificial, que es lo que vamos a probar y lo que vamos a hacer. Cuando uno toca crear con IA, aparecen tres opciones: pegar el texto, generar a partir de una instrucción, de una orden, le pongo el tema o el título, o importar un archivo, traer un archivo desde ahí. Cuando uno importa o trae, empieza a generar la presentación de manera automática y después nos da opciones para cambiar el texto, la imagen y demás. Ya lo vemos en un ejemplo integrado, pero tiene estas tres opciones. La versión gratuita crea hasta 10 diapositivas, la versión gratuita, si queremos agregar más diapositivas tendríamos que tener una versión de pago. Pero es interesante, y también la capacidad de creación de contenido y también para armar una presentación de manera lo más rápida posible. Una herramienta similar con la misma lógica de creación, pero para videos, es Lumen 5. Lumen 5 también nos permite crear un video, nos permite 5 videos al mes, la versión gratuita, nos permite usar, acabo de poner crear un video, nos hace elegir la plantilla, supongamos que elijo esta plantilla, de qué formato quiero, si para redes sociales, cuadrados y demás. Uso la plantilla y acá, igual que recién, lo que hace es darme las opciones de cómo quiero traer el contenido. Un blog, un documento, una idea, un video, convertir un video con una voz automatizada que me va a ir leyendo los subtítulos, yo subir mi voz y que a partir de eso genere subtítulos y un video, o crear una imagen, una especie de avatar que va hablando. Cada una de estas funciones tiene sus particularidades en cuanto a la duración de tiempo. Por ejemplo, en esta de crear una voz en IA que va hablando, me permite hasta 2 minutos cada uno de los videos, por ejemplo. Ya lo vamos a poner también en un ejemplo y van a verlo automatizado del proceso de lo que vamos realizando. Y la última herramienta, que esta sí les sugiero para indagar, pero porque tiene que ver con el diseño simplemente, es Microsoft Designer, que nos permite hacer tarjetas, invitaciones. Es como un Canva automatizado, ¿sí? De manera lo más sencilla posible, y hasta inclusive me permite crear imágenes a partir de un prompt con inteligencia artificial. Tres opciones, simplemente desde lo multimedia y, como les decía, la enorme variedad que nosotros tenemos de posibilidades. Para cerrar esta partecita, nos pusimos en el desafío, y esperemos que salga Internet mediante, de en muy poquito tiempo utilizar la mayor cantidad de herramientas posibles y mostrarles algunas opciones concretas y puntuales de cómo poder utilizarlas. Para eso, espérenme acá, vamos a tomar un documento que nos facilitaron. Espérenme un segundo. Acá está. ¿Está bien? Este documento, Andy, ayúdame, el profe que lo facilitó. En una consulta general nomás con Adrián Moneta, Ahí está. colega nuestro, estaba conversándole de este encuentro y quise un artículo que tenga un poco de nivel académico, pero de temática general, que no estuviera supeditado, digamos, a ninguna de las carreras o materias particulares, pero que fuera un tema universitario, digamos, de interés quizás, como lo es este artículo que habla sobre las universidades de investigación. Era más que nada como ejemplo de insumo de trabajo para la demostración de ahora de Pedro. Bien. Entonces, lo que voy a hacer, lo voy a hacer medio rápido. Por favor, cualquier cosa al final del proceso me preguntan, pero usando herramientas que ya conocemos.
tengo este artículo, me interesa este tema, quiero trabajarlo de manera académica particular, voy a hacer un evento sobre este tema, tengo varias cuestiones para trabajar sobre esto. Bueno, lo primero que voy a hacer es irme al chat y en el chat lo que voy a hacer es, ya tengo el prompt armado y es decirle, ahí está, eres un experto en investigación universitaria. Redactar 5 párrafos en base al siguiente título, que es el título del artículo. Traje el título y tomando como referencia el siguiente resumen. Las dos cosas, el título y el resumen, están en el mismo artículo. Tomo el título y el resumen para ver qué me arma ChatGPT en función de esto. Acá está el resumen del artículo y le pongo usar un tono académico, reflexivo y argumentativo. Estoy creando un texto a partir de la referencia solamente del título y del resumen de un artículo, ¿sí? Para ver si me agrega algún elemento importante de lo que yo vaya teniendo en cuenta. Le puedo agregar inclusive mayor cantidad de elementos para lo que yo quiero trabajar. Lo que acá tengo es un texto preliminar, ampliatorio, complementario al documento que yo tenía recién como para poder trabajar desde ahí. En el mismo documento, me voy a ir un poquito más abajo, hay una... espérenme que lo encuentro por acá. Está este cuadro que muestra el gasto por estudiante en educación terciaria. Me voy a Gemini. Y en Gemini lo que voy a hacer es copiar y pegar la captura de pantalla de este cuadro. Simplemente. Y le voy a pedir interpretar el cuadro. Entonces voy juntando elementos porque el artículo ya lo tengo. No le pedí que me analice el artículo, le pedí que me arme un texto a ChatGPT en función del artículo. Le pido a Gemini que analice este cuadro que yo tengo, que me muestra la referencia del gasto por estudiante en educación terciaria y en investigación, y me muestra el análisis. De nuevo, tengo que leerlo, compararlo y demás. Y tengo ya otra referencia más para poder trabajar. Supongamos que quiero desde acá, con otra de las herramientas, eh, trabajar específicamente con Claudia y con el texto. Ahora sí, traigo el texto directamente. Espérenme aquí. Lo voy a copiar y pegar. Lo convertí al texto en Word porque si no, no me daba el tamaño para trabajar. Y entonces quiero, ¿qué So- actividad se Pedro, podría proponer? solo Por como favor, aclaración, adelante. ahí estás trayendo el texto del primer resultado del chat GPT, el primer No, resumen ya. no, No, perdón, perdón, bien, perdón. No, acá traje el texto completo, original. el documento completo. Bien, Exactamente, el documento completo lo convertí a Word para que pese menos y se lo pueda tener acá. ¿Y qué actividad se podría proponer de manera sincrónica y grupal para analizar el siguiente texto más allá de lo literal, buscando la interpretación y aplicación de conceptos para estudiantes universitarios del profesorado de ciencias económicas? ¿Sí? Entonces, en función del texto original, voy a crear una actividad para poder trabajar ese texto. Ahí no me dejó ahí, bien, suele pasar, internet mediante. No voy a avanzar, pero sería la idea poder trabajar desde ahí, ya veo si lo puedo corregir después. Con POE, particularmente, crearía un chatbot vinculado a la investigación académica, trayendo ese artículo y otros artículos más para poder trabajar y tenerlo como referencia. Crearía un chatbot desde acá. Usando Perplexity, por ejemplo, uno podría, o you.com, de nuevo, y sin darle el texto, me voy a you.com acá, sin darle el texto, yo lo que haría es que amplíe información sobre el título que yo tengo. A ver qué información me va dando y qué otros elementos yo puedo traer con la función de investigación desde acá. Con todos estos elementos, con el texto generado con ChatGPT, con el análisis de Gemini, con la actividad de Claude, con quizás alguna cuestión que el mismo chatbot que yo creé estuve armando y con esta información que me amplía, yo, por ejemplo, podría cargar todo esto dentro de Poder de nuevo como archivos individuales y ahí sí empezar a crear alguna cuestión mucho más compleja o en Claude, una cuestión más específica, algún artículo, algún complemento, alguna otra indagación,
algún tema de investigación, etcétera. Entonces, con distintas herramientas yo fui tomando elementos para poder elaborar lo que nosotros podemos llegar a realizar. Complemento, simplemente complemento, vamos a Gamma que le veíamos recién. Yo puedo generar el archivo, voy a traer el archivo original, acá sí el PDF original. Vamos a traer, cargar el archivo, acá, espérenme, acá está, este es el documento, traigo el documento, trae todo el archivo tal cual como está escrito, el PDF tal como está, y lo que me va a hacer, me va a sugerir eh, distintas partes de las diapositivas que me va a ir armando de manera automática, al ser un archivo un poco más extenso, va a demorar ahí un ratito, pero ¿qué va a hacer? Lo va a resumir, acá está, ¿sí? Me dice presentación, sitio web o documento, le pongo continuar porque quiero hacer una presentación. Me da el texto de todo el artículo que es extenso, entonces yo tengo la opción de generar, condensar o conservar, le voy a poner condensar de manera media o detallada, en qué idioma, imágenes. Acá me dice que hay mayor cantidad de información de la que tengo, entonces ahí lo tendría que yo empezar eh, a reducir, lo vamos a reducir de manera más directa, por ejemplo, sacándole estas citas y demás, solamente voy a dejar alguna cuestión como referencia, espérenme acá. Todas estas son limitaciones de la versión gratuita en realidad, ¿sí? Espérenme acá, pido disculpas por esto. Que uno, Acá. Pedro, de paso te complemento, uno podría pensar en esta experimentación de, bueno, eh, no voy a probar con todo el manual o todo el libro de mi materia, puedo Ujú, probar ujú. con un tema en específico o la Exacto. unidad número uno, por ejemplo. Ujú, Incluso exactamente. si ahí arriba le ponen por tarjeta, también lo va definiendo qué texto quiero por cada diapositiva. O También lo si no, puedo lo editar y organiza demás. solo. Ujú, exactamente. Y acá me pide qué formato va a tener, le doy el formato, pongo generar, pero lo que quiero mostrar es cómo va generando la cuestión automática de la presentación en función del contenido que yo le voy dando, ¿sí? Automáticamente empieza a generar de acuerdo al tema, de lo que trata, todo esto lo está deduciendo o lo está elaborando en función al resumen que yo fui trabajando, ¿sí? Y ahí empieza a elaborar, el esquema está acá al costado, y cada diapositiva yo lo puedo modificar las veces que quiera y después lo puedo compartir y se puede ver de manera pública sin ningún tipo de problema. Lo mismo, y para cerrar, lo mismo yo puedo utilizar, por ejemplo, con Lumen 5, que es la cuestión de video. Vamos a hacer lo mismo. Acá sí en teoría no tendría que haber problema de poder traer el documento completo. Me lo va a reducir de manera simplificada a lo que yo quiera ir trabajando. En Gamma ya terminó de hacer la presentación. Fíjense que acá está con imágenes y demás y yo puedo cambiar. Acá me trajo el documento directamente. Si tuviera imágenes también me lo trae. Y acá hay un detalle. Yo puedo saltar y usar todo el contenido, que no quiero eso porque me va a quedar una cosa muy extensa, sino que lo que hago es que me arme el guión. Y cuando me arme el guión, lo que va a hacer es resumir toda la información que yo tengo. Y esa información me la va a presentar en un guión que yo puedo editar, modificar antes de crear el video. De esta manera está analizando acá y lo que hace es crearme el guión con cada una de las partes de manera muy resumida porque es un video explicativo de lo que yo quiero trabajar. Y cuando le pongo continuar va a ser un video más o menos de 1 minuto 14 segundos. Me muestra cómo va a ser la estructura, puedo cambiar todo lo que yo necesite y si no, le pongo convertir el video y lo que va a hacer de manera muy similar a Gamma recién crear pantallas que después conforman el video completo y lo que hace es agregarle música y transiciones y animaciones, a imágenes animadas a ese video que voy realizando. Mientras lo termina, entonces, fíjense cómo el complemento de herramientas nos van ayudando a distintas situaciones o a distintas tareas de acuerdo a lo que yo necesite realizar. Y en muy poco tiempo analizamos, indagamos, creamos, buscamos, generamos un video, una presentación de inicio y de cierre y dialogamos con distintas herramientas y distintos contenidos que van creando esas herramientas.
la exploración es fundamental, así que nos vamos a eso en esta parte. Cualquier duda, por favor, la preguntan ahora también sin ningún problema. Bueno, buenísimo. Creo que capaz estuvo medio rápido eh, la explicación, pero es también parte de la dinámica del taller que tenemos pensado para usted, porque bueno, ahora sí vamos a poner manos a la obra, como dijo Andy hace un ratito. Y Andy, te doy la palabra. Dale, Flor. Bueno, un poquito todo esto condensado que ha llegado a mostrar Pedro son herramientas que nuestra idea es aprovechar que somos 45 participantes que nos hemos encontrado hoy de manera virtual y que tenemos la posibilidad de contar cada uno con su notebook o con su computadora desde donde estén conectados para empezar a indagar en un primer momento quienes no hayan entrado nunca a los del encuentro pasado y quienes ingresen por primera vez a las de este taller. Hemos pensado cómo dividir una actividad en grupos en dos momentos. Entonces, como primer punto de inicio, queríamos proponerles, vamos a estar ahora armando unos grupos aleatorios y un poco la dinámica de organizarnos. Unos primeros 15, 20 minutitos para eh, dividir grupos, asignarles unas herramientas de estas a cada uno, a cada grupo, un poco jugar con esto de lo aleatorio para que lleguemos a explorar todas las herramientas y no nos quedemos por ahí con una sola herramienta o solamente utilizando Perplexity y demás, y que puedan indagar un poquito en la parte tanto de imagen, de video y de trabajo con sus documentos. Eh, bueno, en ese sentido, lo que vamos a proponerles a continuación, no sé si querés primero vos, Flor, mostrar la diapo con la consigna, pero vamos a aprovechar las herramientas que nos da ahora Zoom para armar unos grupos aleatorios y con Flor les vamos a indicar a qué grupo le toca qué herramienta y hemos armado unas actividades que ahora les vamos a compartir por el chat el acceso para que puedan abrir, digamos, eh, con esta idea de vamos a hacer grupo aleatorio, nos vamos 20 minutitos a empezar a hacer los primeros pasos en la herramienta. ¿Qué me refiero con primeros pasos? Las actividades las hemos dividido en dos partes, de exploración y desafío. La exploración, por más que sea elemental, en algún momento hay que familiarizarse con eso, que es ingresar al sitio, registrarse, probar, conocer primero la interfaz de cada herramienta, porque hay algunas que van a ser más intuitivas que las otras. Un poco Pedro ya les estuvo adelantando. Y cada herramienta va a tener como una función básica para probar. ¿Cuál es la propuesta? Que sea un trabajo individual y grupal al mismo tiempo. Individual en el que ustedes van a estar en una sala de grupo con cuatro o cinco colegas, pero todos tienen que ingresar, digamos, de sus compus y probar y registrarse y hacer algunas pruebas. El trabajo en ese sentido es individual, pero pueden contar con este espacio reducido para consultar, preguntar. Nosotros con Flor vamos a estar pasando por los grupos, tanto en esta primer parte de unos 20 minutitos, como ya cuando les propongamos un desafío un poquito más allá para explotar un poco más la herramienta. ¿Sí? En ese Bien. sentido, sí, Flor. No, no, solo eso, que intenten desde sus compus loguearse, intenten hacerlo todo y váyanse ayudando en el grupo, ahí con un poco con los micrófonos abiertos. En la parte inicial, ya varios de ustedes están probando y varios de ustedes ya se están encontrando con un par de análisis más de qué permite esto, no permite esto, no puedo con esto, y hay otros que están un poquito más avanzados. Un poco Y otro, la idea. ¿Cómo? otro que está No sé qué no. bastante más atrás, digámoslo así, estoy en Lumen 5 Sí. eh, y no sé cómo poner en castellano, supone.
Claro, que Lumen 5 no vas a tener la opción en castellano, si bien Ah, vas a poder desde el navegador traducir automáticamente la página. Eh, ¿Por qué los obligamos un poco? Disculpen el descaro de esos 20 minutos y traerlos a todos de vuelta. Pero tenía un poco que ver con esta dinámica, ¿no? Obligarnos a probar con lo que se pueda, explorar, y ahora sí, ya vamos a tener un tiempito más, tenemos hasta las 8 hoy que nos podemos quedar, así que ahí podemos, la invitación es el desafío de estas consignas que no son nada complejas, no son otra cosa que pensar en cómo armar una presentación, pensar en cómo armar un video, pensar cómo trabajar con el documento, que ahí con el grupo que estuvo con Perplexity, y esto vale también para el grupo que le tocó You, una buena aclaración y fe de rata, es que la consigna en un primer momento está pensada para interactuar exclusivamente con el documento, no se limiten a eso, eh, digamos, Pedro lo aclaró al principio del taller, recuerden que estos son más buscadores y traten de potenciar más en términos de esos enfoques de búsqueda que permite Perplexity y You, y las operaciones más de trabajar con el documento, los invito, digamos, ahí voy a estar volviendo a pasar por esos grupos, a que abran otra herramienta complementaria, como ya sea o ChatGPT, o Cloud, o Gemini, o Copilot, que sí pueden tener un poquito más de especificidad para trabajar con eso. ¿Sí? Algo que les quería proponer muy brevemente antes de volver, que es como lo tienen cargado en el aula virtual y ahora voy a compartir pantalla. Me avisan cuando se esté viendo, digamos. Acá estamos. ¿Se está viendo? Lo ven todos bien? Perfecto. Sí, bien. Bueno, un poco la idea para que esto es para profundizar y al mismo tiempo no vamos a ir tan en profundidad como merece un capítulo aparte en el uso de la IA, la idea de prompting. Pero sí nos parece bueno que ahora que ustedes han empezado a realizar algunos pasos, a escribir, a pedirle algo a la IA, a darse cuenta de cuando la IA, por así decirlo, les está inventando información de otro lado y han hecho estas pruebas, lo que está detrás para mejorar ese tipo de interacción con cualquiera de las inteligencias artificiales es la idea de la instrucción que le damos, ¿no? Por eso, un poco Pedro había introducido este concepto de prompting, y en realidad nosotros hemos dejado acá en el mismo aula, les sugiero recorrerlos, lo pueden hacer, digamos, ahí les comparto los enlaces por el aula, son textos cortitos sobre prompting, que en realidad uno de los materiales es un ejemplo de cómo escribir un buen prompting, entre comillas, que tiene que ver con esta imagen que voy a mencionar ahora muy brevemente. Y los otros dos son más sugerencias del estilo. Un documento que está, si bien está centrado en ChatGPT, lo pueden extrapolar las ideas de ese documento a cualquier tipo de instrucción para pensar en lo que se le solicita a la inteligencia artificial, y bueno, también hay un par de ejemplos de qué tipo de actividades se le puede pedir al final del documento. Que eso no es para lo que lo pusimos más para la idea de, repasemos un poco esta idea de prompting, ¿no? La idea de, es un estímulo o una instrucción que se proporciona a un modelo de lenguaje. Todas estas herramientas que hemos estado viendo tienen un modelo de lenguaje detrás, que es la esencia para guiar su respuesta. La parte más simple con la que nosotros interactuamos es decir, bueno, es la entrada de texto que le damos, ¿verdad? Pero bien, esa entrada de texto, como ustedes en la actividad que algunos completaron en el encuentro principal, en el primer encuentro, perdón, que pude ver en el chat el historial, digamos, de cómo iban cargando el documento y haciéndole un par de preguntas, uno puede pensar distintas formas de que ese mensaje primero que le damos sea lo más claro posible para que se complejice la respuesta.
Esto es simplemente un juego, un anagrama con las letras prompter, digamos, que tiene que ver con esto de instrucción de quien indica, que si lo vemos, dice persona, referencia, objetivo, márgenes, perspectiva, trabajo, ejemplos y refinar. Acá lo importante de este pantallazo tiene que ver con esto, es decir, un cuerpo de un buen prompt elaborado debería incluir el rol desde el cual querés que te conteste el chat, el contexto, la tarea, que esta parte en realidad es lo central, que es lo que vos efectivamente querés que haga un resumen, que haga una tabla, que te proporcione información de tal lado. Establecer con las condiciones claras, solicitar múltiples resultados. Y estos últimos de acá tienen que ver más con, voy a retomar algo que una profe había dicho el encuentro pasado, que tenía que ver con esto de la interacción sucesiva con el chat. De que a algunos les pareció que cuando iban preguntando varias cosas, al principio te respondía bien, pero luego se perdía un poco y otros por ahí decían este comentario de, bueno, pero yo le empiezo a escribir al chat y el chat me da la respuesta y no para hasta que le vuelvo a preguntar. Ahí hay una idea de iteración, de repreguntar y de tratar de, a ver, si no lo estás usando el chat con un fin conversacional, el chat no es un WhatsApp, digamos. Vos tenés que plantear un prompt, una instrucción bien clara desde el inicio y desde ahí sí podés ir corrigiendo. Esto no, elimina esto, sé más preciso, pero todo en base también al primer prompt, ¿sí? Ahí se entiende hasta acá, es como muy, por ahí es un poco básico lo que estoy diciendo, pero lo que yo les invito, digamos, es que después vean estos documentos. El último de ellos es un artículo web que habla sobre el prompting engineering. A mí, en lo personal, un poco ese término me hace un poco de gracia con el respeto que le tenemos a los ingenieros, decir que, bueno, uno es ingeniero de prompting en armar instrucciones, es un poco mucho, pero sí tiene mucho sentido en cuanto que hay técnicas particulares y estilos particulares de cómo preguntarle a los distintos chats para que te devuelva respuestas diferentes. Con esta breve ventanita que armamos sobre esta idea de prompting, es que les invitamos a volver a la sala y les invitamos a intentar resolver, empezar a trabajar con la consigna de desafío de cada herramienta, teniendo en cuenta un poco el cómo vamos a armar esta primera instrucción, ¿no? Cómo damos los detalles, cómo planteamos el contexto, cómo buscamos el rol. Para los que trabajen con las herramientas más de multimedia como Gamma y Lumen 5, es cierto que no van a tener esa tanta interacción al principio, pero sí van a tener que marcar un primer prompt o un archivo con el que subir y luego ir corrigiendo, digamos. Andy, Sí, ahí Flor. está bueno aclarar que la parte está de, o sea, lo que explicó Andy en la imagen que vemos en pantalla son las definiciones, porque la P, la R, la O, eso tiene algo cronológico, ¿sí? Empezamos por la P, le damos el rol que queremos, por ejemplo, le vamos a decir al prompt, eres diseñador gráfico, ¿sí? Entonces ahí le estamos dando un rol a la IA, ¿sí? Después vamos por la referencia, después vamos por el objetivo. Ese orden no nos tenemos que perder y está buenísimo que lo tengamos en cuenta porque a veces sí los prompts nos quedan medios largos. El primer prompt que yo le voy a dar a la inteligencia artificial, si sigo todas estas indicaciones, va a ser bastante largo. Pero lo más bueno es que me va a dar capaz una respuesta más certera a no dándole todas las indicaciones, ¿sí? Ya lo van a ir probando ustedes y lo vamos a poder ir viendo juntos. Eh, pero está buenísimo, nos gustó esta imagen por eso, porque es súper clara y creemos que están bastante los datos y abajo cuando vean también hay ejemplos de cada una de las letras, ¿sí?
Bueno, Perfecto, Flor. Sí, solamente para agregar, digamos, en estos documentos también van a encontrar los criterios y las partes, como dijo. La imagen esa que vimos recién habla más de esta estructura secuencial que recomiendan para escribir. Y los criterios son, en definitiva, no son otra cosa que tener claridad y especificidad, contextualizar la pregunta o la instrucción, tener una estructura gramatical más o menos coherente y revisar antes de enviar esta idea de evitar ambigüedades, que de lo que estoy escribiendo puede tener múltiples sentidos, ¿no? Acá este es uno de los documentos que les mencionaba. Pero bueno, dejo de compartir hasta acá y comparto yo. retomamos, sí, y retomamos la actividad. ¿Alguien quiere aprovechar? Si quieren, hay alguien que quiera mencionar algo al respecto. Si no, aprovechamos el tiempo que nos queda para ir a sala. Y ahí sí vamos pasando con más tiempo Sí, con Flor. antes de ir a sala, aclarar eso, Andy. La segunda parte de este encuentro y de esta actividad que estamos organizando es que ahora sí lean en el primer archivo que pasó Andy acá en el chat, la parte de desafíos, ¿sí? En esa parte de desafíos, según en la IA que les tocó a ustedes, nos vamos a tener que poner en diferentes roles o desafíos para hacer ahora con la IA que les tocó. Por ejemplo, nos da el desafío, uno de los desafíos que van a tener por ahí va a ser ponerse en el rol de profesor de una primera clase que tienen que dar de su asignatura y de su materia y tienen que presentar el programa de su materia a sus alumnos y lo van a hacer mediante la IA que les corresponde, ¿sí? Que les tocó en su grupo, porque ya van a volver a los mismos grupos que estuvimos antes. Entonces, ese desafío que van a tener a veces dos o tres por cada una de las guías que les tocó, son los desafíos que vamos a tener que resolver ahora. Si pueden, obviamente resolvamos un desafío, porque tres no van a llegar a ser, o si quieren ir dividiéndose el desafío entre los integrantes del grupo y resolver los tres, nos vamos a ir a las salas de nuevo. Ustedes van a resolver esos desafíos y cuando volvamos, sí elijan un desafío que nos puedan, alguno del grupo nos puedan contar y los pongamos en puesta en común, ¿sí? Son desafíos para pensar situaciones prácticas de su realidad como docentes en la universidad, ¿sí? Si no les gusta un desafío, no lo hagan, tomen el otro, pero intentemos ir resolviendo eso. Perfecto, Flor. Eh, ¿Alguna duda antes de irnos a salas? Si no, ya sabes. Espero que a todos les haya ido muy bien con las herramientas. Seguramente han tenido problemas, como pasa siempre cuando nos logueamos y cuando arrancamos a utilizar estas herramientas con IA, porque a veces cuesta entenderlas o cuesta ver qué va pasando en cada una. Con Andy estuvimos en todos los grupos intentando ayudarlos, más que nada a acompañarlos en esto de indagar nuevas. No nos queda mucho tiempo para una buena puesta en común, pero seguramente la próxima clase lo vamos a poder hacer. Nos vamos súper contentos de saber que todos se loguearon, de que todos entraron, aunque sea una. Los invitamos a los que no pudieron, los que no entraron a las que estuvimos explicando y que explicó Pedro antes, que entren, que en esta semana se puedan loguear. Y pueden ir probando cosas, ¿sí? Yo estuve más que nada en lo que fue en los grupos que les tocó Gama, y bueno, estaban bastante contentos y contentas porque les resolvía bastantes cosas a nivel profe, como una presentación. Todas tienen sus limitaciones. Esto no es que le vamos a vender un producto para que usen, sino que sea algo que articule y que podamos usar como docentes los instrumentos que hoy en día están, ¿sí? Siempre le vamos a tener que dar nuestra mirada, sin dudas, a todo lo que la IA nos dé, y siempre la vamos a poder manipular, y siempre si nos da un PDF de descarga y bueno, o un PowerPoint,
capaz nosotros tengamos que a mano agregar cosas que no nos agregó, cambiar imágenes y hacerlo un poquito la parte humana que siempre se va a necesitar en todo momento, ¿sí? Lo dejo a Andy que va a explicar un poquito de lo que es la actividad final, un poco integradora, que ya la van a poder ver en el aula, ¿sí? Bueno, gracias Flor, y gracias, retomo el agradecimiento por el tiempo dedicado en este encuentro, por haber estado participando y los invitamos, digamos, que tanto la puesta en común y a quienes les haya tocado una herramienta y hayan dicho, bueno, pero yo quería trabajar más pensando algún tipo de actividad o pensando algo con otra herramienta, lo puedan ir explorando en la semana, como dijo Flor, y si quieren, a veces los foros no son lo más activo para hacer el intercambio, pero cuando los llenamos de sentido, hay uno de los foros que tiene que ver más con hablar específicamente de las herramientas, más allá del botón de actividades, digamos, que es acá lo que están viendo en pantalla, acá en foro de intercambio, pueden ir como a esta idea de tener distintos hilos y sobre todo en el hilo de las herramientas van a encontrar unos mensajes míos de actividades, pero no se limiten a esto, pueden tocar abrir hilo nuevo, o sea, responder debajo y ir dando sus opiniones de qué es lo que van probando, ¿no? Qué funciona, qué no funciona, para qué probaron cierta herramienta o cuál otra. Lo que les quería mostrar antes de ir, si ya siendo respetuosos con el tiempo, es que está habilitada esta pestaña de actividad integradora que no es más que la actividad que hemos pensado muy genérica para tratar de abordar lo que veamos en el encuentro pasado, en este y en el próximo, en tanto herramientas, eh, una manera de acreditar este espacio además de haber asistido a los tres encuentros, ¿sí? La actividad en sí, que la van a poder encontrar acá y en cualquier consulta estamos en los foros con Flor atentos, no es más que pensar la planificación de una clase y cómo incorporar en la planificación de esa clase, partiendo de alguna clase que ya tengan armado de su materia, o si quieren innovar probando con otro, un nuevo contenido, una nueva unidad que por ahí no tengan tan armada, eh, y una sugerencia del paso a paso, digamos, con elementos muy básicos de cómo, pero a la vez elementales, de esta idea de qué deberíamos incluir en la clase y cómo incorporar las herramientas de inteligencia artificial que hemos visto. La única plus que tiene que no hemos explorado y que podemos seguir explorando luego es pensar un poco en el mensaje de que la inteligencia artificial, así como herramientas, no es solo una cuestión que nosotros estamos queriendo aprender y ver de cómo la incorporamos a la docencia, sino que es algo que llegó, que se usa en los ámbitos laborales, en los ámbitos profesionales, y que no es el estudiante del futuro el que va a tener que aprender a usarlo, sino que en cualquier trabajo mediado por tecnología hoy se está usando. Entonces, un poco el plus de la actividad consiste también en pensar cómo podemos invitar con alguna de estas herramientas a pensar actividades donde los estudiantes tengan que aprender a utilizar alguna de estas herramientas. Obviamente, quizás no van a ser más las actividades como la de armar el video, o sí, depende un poco de lo que querramos para cada clase y podamos pensar como actividades, digamos. Pero está ese abanico abierto incorporado en esta tarea. La idea del formato de entrega, no se preocupen, es luego del próximo encuentro, que nos volvemos a encontrar el 8 la semana que viene. De ahí van a tener 2 semanas más para subirlo al aula. Así que podemos retomar el próximo encuentro partiendo de alguna duda, si quienes hayan querido empezar con la actividad, o también le vamos a destinar un poquito del encuentro a intercambiar estas ideas, ¿no? Para la implementación. Así que bueno, de nuevo, disculpen, nos hemos pasado unos minutitos, pero agradecemos un montón este esfuerzo colaborativo de estar hoy pensando en cómo incluir estas herramientas en nuestras clases. Así que si quieren, ahí dejo obviamente unos minutitos. Si alguien quiere
intercambiar alguna opinión. Si no, estamos hasta acá. El próximo encuentro recuerden que es presencial, así que nos vamos a ver todos en la facu.